Hola muchachos, les traigo un tema que me parece bastante relevante mencionar. Hoy día el ministro de Defensa de Chile, Mario Desbordes, en la escuela militar dijo dos cosas. Primero, estaba por el apruebo. Segundo, estaba por un cambio de la constitución 100% por los ciudadanos, que es al final una gran falacia, una gran mentira, porque los independientes no pueden participar porque deben tener un 0.4% en comparación a los últimos votos que tuvieron los partidos políticos. Es decir, debe tener por lo menos 1.800 firmas, debe tener esos que firman, deben pagar su firma ante notario, de lo cual lo veo bastante complicado. Incluso ahora están hablando en Chilevisión, entre ellos Guillé, de poderlo cambiar. Les dejo la pregunta abierta a ustedes por dos cosas. La primera, un ministro de Defensa, leyendo un artículo, no me acuerdo el autor, decía qué capacidades o cualidades debería tener de cierta forma un ministro de Defensa. Podríamos decir, saber de lo que se está trabajando específicamente en temas tecnológicos, militares, tendría que tenerlo muy claro. Y lo otro, también ese artículo hablaba de los comentarios, incluso de las capacidades de poder comentar ciertos temas que pueden ser delicados y que él no debería mencionar. ¿Ustedes creen que cuando salió Desbordes, leí varios tweets de algunos ex militares que no estaban de acuerdo que Desbordes fuera el ministro de Defensa? Se habló de que Desbordes, el presidente Piñera lo había puesto en ese puesto para callarlo y para que no tuviera opinión respecto a ciertos temas que complicaba al gobierno. Y una de las complicaciones que tenía el gobierno era el cambio de la constitución y también el tema de la constituyente, o sea, 100% ciudadanos. Entonces queda la pregunta abierta para ustedes. Un ministro de Defensa en una cartera delicada debería dar su opinión independientemente de lo que puede pensar en forma interna. Debe dar de cierta forma, como lo dijo hoy día en la mañana en Megavisión, este comentario, o como decía el artículo, hay ciertos temas dentro de las Fuerzas Armadas chilenas que no deben ser de cierta forma ventiladas, o incluso el artículo decía mal interpretada, o decir cosas que no deben decirse. Quedan varias preguntas respecto a eso mismo y espero que podamos solucionarlo entre nosotros en los comentarios que vayan haciendo en el canal, porque me parece de cierta forma que aquí hay dos cosas que son complejas, o dos motivos muy complejos. Primero, el ministro de Defensa se olvida, al parecer, que todavía él tiene otro cargo y ya no es presidente de Renovación Nacional. Por otra parte, también se olvida de que el cargo que él tiene hoy día como ministro de Defensa no debe hablar de temas políticos específicamente conceptuales, independientemente del pensamiento político que él tenga internamente. Él puede estar de acuerdo con el apruebo, él puede estar de acuerdo con la constituyente, pero no puede decirlo respecto a eso. Por eso hay una sensación, por lo menos en los tweets cuando fue nombrado, que yo leí varios de ellos, había una desconformidad respecto a este tipo de ministro de Defensa, y tampoco sentían que este tipo de ministro de Defensa podía hacer muchas cosas. Hay otra cosa muy importante que mencionar respecto a eso. Lo primero que hizo Desbordes, lo que venía haciendo Espina, era el famoso tema de los puntos críticos o de la infraestructura crítica. ¿Qué hizo Desbordes? Desbordes empezó a conversar con Pamela Giles, también empezó a hablar con gente de la Frente Amplio y Partido Comunista para llegar a un cierto acuerdo, si sabían de cierta forma que ese proyecto al final terminó fracasando. El tema de la infraestructura crítica es un tema a nivel global, no es un tema, y eso me parece un poco miope hablar respecto a eso, porque hoy día Rusia, China, Estados Unidos, Colombia dentro de Sudamérica, Brasil, tienen de cierta forma dentro de sus políticas cuidar y el cuidado de la infraestructura crítica. Eso es una realidad. Por lo tanto, cuando Desbordes
empieza a conversar con otras bases para buscar ciertos apoyos para lo probarlo, y al final terminó, no se aprobó aquello, da a entender dos cosas. No sé si malinterpretarlo, no sé si hacer la misma imagen que sale Joaquín Lavín en unos memes por ahí, vestido de camaleón. De cierta forma, Desborde con esto no solamente se condena políticamente, sino que también desgraciadamente produce una división innecesaria dentro de el Estado militar, ya debido a que los comentarios que él hace hoy día, especialmente en Mega, algunos no están de acuerdo y no lo van a estar. Eso es una realidad. Aquí creo que a él le falta un poco el sentido común de decir, ok, me callo, no digo nada, pero en la forma interna yo puedo pensar distinto. Pero eso no significa, de cierta forma, que yo tenga que decir a Vox Populi, de cierta forma, lo que estoy pensando o lo que voy a hacer. Él no es un presidente de un partido político, es el ministro de Defensa de Chile, que representa de cierta forma a todos los chilenos en esa cartera. Él tiene un cargo específico, dentro de eso, tecnología, defensa, seguridad, capacidad, desarrollo, mantención y también proyecciones a mediano, corto y a largo plazo. Ese es su campo específico. Él no puede estar opinando hoy día respecto a lo que va a ser. Creo que hoy día el Desborde, la verdad las cosas, no comete el peor error de su vida. Reconocer de cierta forma que él está por el apruebo y la constituyente 100% ciudadano. Yo no digo que no lo haga en forma interna. Lo que estoy diciendo que el rol que él juega hoy día como ministro de Defensa no debe hacerlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Creen ustedes que de cierta forma fue mal nombrado el presidente por parte del presidente o ministro de Defensa? Incluso más, el artículo decía que los ministros de Defensa deberían ser personas no políticas, con capacidades, capacitaciones y que conozcan el tema de cierta forma en temas de defensa. Porque si no lo hacen o no conocen, se produce lo que le acabo de mencionar. Ministros de Defensas interesantes en Chile que han sido bastante reservados a ciertos temas netamente políticos, independientemente del partido político que sea, tiene que tener un grado de capacidad de callar la boca o incluso de no comentar cuestiones que son de cierta forma hoy día en Chile 2020 bastante delicadas. Lo otro que llama la atención, y no sería raro tampoco que Piñera votara por el apruebo. Yo la verdad las cosas no sé si vaya a votar, lo digo sinceramente, pero el tema del apruebo o rechazo demuestra dos cosas. Por ejemplo, Piñera en una conferencia que dio la semana pasada dio a entender que él está pro el apruebo. Pero eso no significa que de ciertas formas sus ministros, como cartera de defensa, tenga que decir lo que piensa en forma pública, porque lo hizo en la escuela militar, incluso hoy día, donde va a haber una pequeña ceremonia para el Día de las Glorias del Ejército. Podemos estar de acuerdo o no, podemos estar de acuerdo si a algunos les va a gustar, a otros no, pero de cierta forma hay temas que uno tiene que aprender de cierta forma a callarse. Si yo contara todo lo que me ha tocado vivir y dónde estuve y todo lo que uno aprende de cierta forma a observar, a meditar y a quedarse callado frente a temas. Uno puede colocar los temas en forma interna con ciertos amigos, pero jamás de hacerlo en forma pública. Creo que la imparcialidad de un ministro de Defensa es fundamental, no solamente para la unión de las Fuerzas Armadas, sino que también para la unión de los chilenos en general. Y eso pasa también por el presidente de la República. Ellos pueden tener apreciaciones particulares respecto a ciertos temas, pero no deben, de cierta forma, ellos deben velar por lo que se conoce como bien común. Creo que Desborde le ha quedado ancho el poncho. Creo que Desborde en temas de Ministerio de Defensa no va a hacer nada. Creo que en temas de defensa Desborde de cierta forma fue un cargo
como se dijo, va incluyendo el Partido Comunista, Frente Amplio, incluso se le preguntó a la misma gente de derecha si lo habían colocado para callarlo. Al parecer fue así, pero al parecer no ha sucedido de esa forma. Por eso llama la atención, me llamó la atención cuando vi el día en la mañana que dijo eso. Creo que él debe tener de cierta forma sentido común, callarse, guardarse sus pensamientos personales. Él es un ministro de defensa que está por encima de lo que él piense, y eso tiene que entenderlo. El bien común, de cierta forma, se trata de eso. Cuando en Israel, le voy a poner un ejemplo, existe una palabra que se llama statu quo. El statu quo, dentro de la denominación de Israel, especialmente los templos católicos, ortodoxos, cristianos, hay un statu quo. Ese statu quo son ciertos parámetros o ciertos respetos a ciertas tradiciones, a ciertas horas, incluso a minutos y segundos. Ese statu quo se respeta. No significa que ese statu quo, lo que lo están viviendo dentro de ese proceso, puedan estar de acuerdo o no. Interiormente pueden decir, a mí no me gusta esto, interiormente pueden decir, no estoy de acuerdo con esto. Pero no significa romper un statu quo. Romper el statu quo significa dos cosas. Significa, primero, colocar una tensión innecesaria. Segundo, colocar una situación de conflicto interno dentro de sus bases. ¿Y cuáles son las bases del señor Desbordes? Básicamente son los militares. Creo que Desbordes hoy día piensa y cree que todavía está como presidente del Partido de Renovación Nacional. Él hoy día no es presidente del Partido de Renovación Nacional. Él es el encargado de proyectar a las Fuerzas Armadas a corto, mediano y a largo plazo hasta de aquí al 2040 y enfocarse a ese trabajo. La función de él es esa, muy clara y específica. No es una función para que él debe estar dando opiniones que no le corresponden. Él ya fue presidente de la Renovación Nacional, dejó ese cargo, ahí podía opinar lo que él quisiera porque representaba su pensamiento o de cierta forma estaba de acuerdo en ciertas líneas. Pero aquí la cosa es distinta. Creo que el artículo que yo estuve leyendo, qué características o cualidades debería tener el ministro de Defensa, dentro de esas se mencionaba el secreto, se mencionaba las capacidades de conocimiento, se especificaba también las capacidades de aprender a callar y también se expresaba respecto a esto mismo las capacidades de salirse del tema político. El rol que él tiene es un rol ejecutivo, un rol de no es un rol de partidario. Independientemente del partido que sea, puede ser Renovación Nacional, puede ser del Demócrata Cristiano, puede ser del PPD, partido, me da lo mismo. Aquí el tema del Ministerio de Defensa es un ministerio de lo más delicado, especialmente, y también uno de los ministerios que deben tener las cosas súper claras para qué se está trabajando o hacia dónde vamos. Creo que Desbordes hoy día cometió el peor error de su vida, incluso podríamos decir se acribilló políticamente. Por eso no era raro ver los tweets de algunos militares en retiro de lo que no estaban de acuerdo respecto a Desbordes. ¿Por qué? Porque de cierta forma para muchos militares hoy día, 2020, la Constitución sigue siendo un eje fundamental, incluso la protegen, incluso la apoyan de acuerdo, aunque digan que la Constitución es de Pinochet, mucha de la Constitución fue cambiada durante el gobierno del Lago y firmada por el señor Vidal, que después terminó siendo ministro de Defensa. Entonces, tener cuidado con lo que se dice y con lo que se habla. Aquí hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a pasar lo que pasó hoy día en la escuela militar, especialmente la entrevista que él dio al canal de televisión Mega. ¿Están de acuerdo ustedes en eso? Porque imagínense, si él piensa y lo expresa, ¿qué pasa el día de mañana si Chile tiene un secreto de Estado como tecnología militar o armamento y lo da a conocer? Les voy a colocar un ejemplo.
cuando un senador de la República de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían un gran problema. El gran problema de los japoneses es que era imposible destruir los submarinos en la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en cierta forma, cuando lanzaban las bombas al submarino, explotaban a cierta profundidad, porque suponían los japoneses que este tipo de submarino llegaba hasta ese tipo de profundidad cuando el submarino estaba mucho más abajo de lo que llegaban las minas. Este senador de la República, este senador de Estados Unidos, en una conferencia pública dijo que los submarinos tenían una profundidad, voy a colocar el ejemplo, no recuerdo cuánto fue, supongamos 200 metros. ¿Qué hicieron los japoneses? Los japoneses, al lanzar las bombas al agua para destruir submarinos, colocaron 200 metros. Es decir, a los 200 metros estallaban. ¿Qué pasó? Fue un desastre militar para los Estados Unidos respecto a eso mismo. Es cosa de... Yo creo que aquí significa cautela, significa también tener la capacidad de decir cosas y callar cosas. Uno tiene que elegir el momento preciso y cuándo debe decirlo o cuándo debe callarse. Desbordes siempre se dijo que estaba por el apruebo por la constituyente, pero él no puede decir en el rol de ministro de Defensa eso. Creo que hoy día Desbordes no solamente sepulta su carrera política, sino que también comete el peor error de su vida. Porque de cierta forma produce desconfianza en un ámbito que es tan delicado como son las Fuerzas Armadas, y eso es a nivel global, no solamente de acá, sino que puedo colocar ejemplos de Argentina, por ejemplo, puedo colocar ejemplos de Brasil, cuando a los militares no les gustan ciertos planteamientos de su Ministerio de Defensa, normalmente reclama. Lo mismo sucede con Argentina, ya. Conversaba con un amigo que el tema de la Argentina es delicado respecto al tema de lo que está sucediendo dentro de Argentina, incluso del privatizar de cierta forma las empresas. A muchos militares argentinos no les está gustando, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está viviendo o haciendo un prototipo muy similar a lo de Venezuela y que la gente ha salido a las calles, no lo digo yo, lo dice la gente. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado con lo que se hace o con lo que se dice. Desgraciadamente, las Fuerzas Armadas dentro de América Latina, a diferencia de otros países de la América o Europa, desgraciadamente en América Latina las Fuerzas Armadas, aunque ustedes no lo crean, tienen mucho poder, no solamente militar, sino que también poder político dentro de los propios países. Entonces, señor Desbordes, aprenda de cierta forma a ser sabio. Aprenda a decir las cosas cuando tiene que decirlas. Aprenda a callar cosas que no debe decir, aunque piense distinto. Como le dije anteriormente, en Israel existe el statu quo dentro de las religiones, donde se respetan, donde no pelean, donde se mantienen unidos. Incluso más todavía, yo puedo pensar en forma diferente, pero esa diferencia nos hace estar bajo una misma línea o un mismo statu quo. Y lo digo porque conocí un franciscano que estuvo años allá, incluso le voy a poner un ejemplo tonto. Él se colocó una vez una escalera para arreglar un techo de una iglesia que es la iglesia de Santo Sepulcro. Resulta que esa escalera llegó a ser tan sagrada que llegaron a un acuerdo. Algunos ortodoxos querían sacarla, otros cristianos no. O sea, se produjo un tema bastante complicado dentro de eso, que tuvo que intervenir el Estado de Israel. ¿Qué hizo el Estado de Israel? Le dijo, ok, esa escalera se queda ahí y cada ciertos años se va a cambiar y todavía la maldita escalera sigue ahí y se mantiene y la cuidan y la protegen para que nadie la saque. Eso se llama statu quo. Eso se llama, de cierta forma, mantener ciertas tradiciones. Y las tradiciones de repente es callarse cuando hay que callarse y hablar cuando hay que hablar, sacar la voz cuando hay que sacar la voz o simplemente comérsela. Usted ya no es presidente de Renovación Nacional que podía decir lo que se le antojaba.
Acá es un ministro de defensa de una rama bastante delicada a nivel nacional, y eso es para todos los ministros de defensa a nivel latinoamericano, no solamente de Chile. El ministro de defensa son transitorios. Los que quedan de cierta forma son en el tiempo son los militares. Si se hace mal la pega, se termina costándole el puesto. Si lo colocaron para callarse, creo que cometió el peor error el presidente de la República al colocarlo en ese puesto. Mejor lo hubiera dejado como presidente de Renovación Nacional y hubiera hablado lo que él quisiera. Eso se lo digo así sinceramente, y lo vuelvo a repetir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es correcto o creen ustedes que los ministros de defensa deben tener ciertos parámetros o ciertas cualidades para ser ministro de defensa?